Hola, ¿cómo están amigos de Mentes Brillantes? El día de hoy estoy muy honrada otra vez por el doctor Chris Manu, con el cual vamos a platicar sobre la era del transhumanismo. Y bueno, ustedes que ya han visto sus videos saben que es una persona muy culta y que sabe mucho sobre todos estos temas. Además, bueno, él tiene todas las licencias para hablar sobre todo esto. Él es director del Centro de Innovación de Bolivia, vicepresidente del Futuro 5.0 en Colombia, profesor de posgrado de Industria 4.0 en UCE, Argentina, embajador por la paz de la ONU y bueno, tiene muchísimos conocimientos más. No acabaría. ¿Cómo estás, Chris? Doctor Chris. ¿Cómo estás, Liz? Bueno, ante semejante presentación me intimido un poco, pero bien, ¿cómo estás? No, muy contenta porque compartes tu tiempo con nosotros. No sabes la cantidad de comentarios que he recibido. La gente tiene muchas preguntas. La verdad es un tema muy interesante. Y mira, es curioso que tú y yo seguimos páginas internacionales, pero en español son muy poco tocados Sí, estos temas. sí, Entonces, sí, es verdad. alguien que sabe mucho sobre todos estos temas eres tú y por eso me encanta que nos compartas todos tus conocimientos, tu visión y alternativas. ¿Qué podemos nosotros hacer en nuestro lugar? ¿Cómo ves? Bien. Bien, el título, ¿no? Del futuro del transhumanismo o hacia dónde va el transhumanismo es importante que lo tengan todas las familias en consideración como tema de debate, puesto a que es importante ya destacar que el avance que ha tenido el tema de la computación, cerebro interfase en estas últimas semanas con lo de Elon Musk es la puerta hacia no el transhumanismo, sino a la poshumanidad. ¿No? Y esto que la gente por ahí ahora está tomando consideración o viendo en las noticias, es algo que no es nuevo, porque casualmente el año pasado en China, en la Feria de Ciencia y Tecnología de ese país, se lanzó lo que se podría decir también un chip que se llama Brain Talker, que es similar al chip de Elon Musk. La finalidad de este chip, para los que no lo saben, es un chip que lo que nos va a permitir es descargar la información de la nube en nuestro cerebro, o sea, descargar Wikipedia automáticamente en nuestro cerebro. Y también para aquellas personas que tengan algún problema mental o tengan eh, eh, problemas motrices, o inclusive la posibilidad de poder implantar nuevos recuerdos o borrar recuerdos de la mente, ¿no? En ese sentido, vamos hacia una simbiosis biológica humana, con una simbiosis ya humana que vendría a ser biológica, pero artificial, ¿no? Entonces ya vendríamos a ver una nueva composición del cerebro, una composición artificial biológica, que daría lugar a un ser humano aumentado al 100%, porque hoy cuando hablamos de transhumanismo, podríamos decir que nos volvimos transhumanos con el uso del celular. Hay muchas personas que son un poco reacias a entender, que por lo menos es lo que yo percibo, cuando suelo decir que el celular ya hoy es una extensión de nuestro cerebro. Hay muchos que dicen que no es así. Y yo les digo a esas personas que el hecho de hoy, por ejemplo, necesitar para recordar una fecha, para geolocalizarse en algún lugar determinado, para comunicarse, para calcular, y lo que veíamos antes del celular, que era el tema de que nosotros, por ejemplo, en la época de Atenas, veíamos que desde los 14 años la gente ya era, digamos, era fuerte, ¿no? Eran soldados, además de que estaban preparados para la vida en materia de que podían calcular, podían reflexionar, o sea, no había accesorios adicionales o extensivos a lo físico, ¿no? Entonces nosotros veíamos que el ser humano tenía un rol importante dentro de la estructura social, ¿no? Era como realmente lo que estaba arriba de la pirámide de la evolución humana o biológica. Pero hoy estamos viendo que, en principio, con estos 200 años de revoluciones industriales, lo que primero vimos es como que las máquinas le quitaron la fuerza al hombre, que antes el hombre era el que tenía que hacer la fuerza, y después le delegó esa fuerza a las máquinas, y luego, ¿no? Estamos hablando con la primera revolución industrial, lo podríamos decir, estamos hablando hace 200 años. Y luego de esos 200 años, además vimos que ya se empezó a diferenciar, ¿no? Lo que con Descartes vimos, porque hace 200 años atrás
se empezó a hablar de que ya la religión había que separarla de la materia, y el primero que hizo esto fue Descartes, ¿no? O sea, empezó a ver como que no es todo lo divino, todo lo que la iglesia imponía, sino empezó a separar lo divino del humano, ¿sí? Y a esto tenemos que agregarlo hoy en día lo tecnológico, ¿no? Tenemos que agregar lo humano, lo divino, que vendría a ser las religiones, y lo tecnológico. O sea que tenemos tres fases. El problema que para la tecnología o para los transhumanos más fuertes, ¿no? Que son aquellas personas que tienen una ideología del transhumanismo un poco, podríamos decir, ortodoxa, porque quieren sí o sí aumentarse con la tecnología a tal punto de ser inmortales y convertirse en máquinas, y se olvidan un poco de la parte humana, ¿no? Por ejemplo, Neil Bostrom habla a través de su tesis, que tiene ya más de 20 años, de que digamos, la tecnología va a aumentar al ser humano, lo va a potenciar, pero lo que sí yo no estoy viendo es qué pasa con lo emocional, qué pasa con la religión, que en definitiva, más allá de creer en una religión en particular, nosotros tenemos que creer en la religión universal, que para mí es el amor, ¿no? Y todo lo que se refiere al amor y a la potencialidad que tiene el corazón del ser humano. Y eso el transhumanismo un poco se olvida. Pero hay un transhumanismo suave, que podríamos entrar en aquellas personas, como en mi caso, que sí consideramos que el transhumanismo es una evolución que indefectiblemente la vamos a vivir todos, la vamos a tener que vivir de aquí en adelante con mucha fuerza, y que es algo inevitable, pero que sí es importante, digamos, no olvidarnos de lo que nos hace ser seres humanos, que es lo que yo siempre he dicho, ¿no? La inteligencia del amor, la idea de que si bien puede ser que nos conectemos cada vez de forma más invasiva con la tecnología, esa tecnología no nos termine reemplazando. En cambio, para los transhumanistas más ortodoxos, ellos sí o sí hablan de pasar la conciencia a un ordenador y vivir en un mundo virtual. O sea que, digamos, esto es lo que es el transhumanismo en sí, pero como bien hablábamos la vez anterior, los metahumanos, que son aquellos humanos que no van a querer para nada la tecnología y que van a hacer como una contraposición de los transhumanistas, van a tener que trabajar mucho el potencial del cerebro, del corazón, para poderle contrarrestar a la fuerza que va a implicar la inteligencia artificial en el humano, que ya no va a ser considerado tan humano, ¿no? O sea, porque la realidad es que humano es sin nada artificial. Cuando ya empecemos a jugar con la ingeniería, digamos, genética de los seres humanos, y empecemos a jugar con los genes, empecemos a jugar con los átomos, empecemos a jugar con muchas cosas que nos van a traer la fusión de diferentes tecnologías o la fusión de diferentes cuestiones, como por ejemplo la fusión de la computación cuántica con la biotecnología y la nanotecnología y la inteligencia artificial. La fusión de esas cuatro tecnologías le van a dar un nuevo concepto al ser humano, y que bueno, los desafíos que se vienen son muchos, ¿no? Pero lo importante creo que es la articulación personal en cuanto a lo que uno ve de todo este futuro que se viene. Oh, qué interesante. Oye, alguna vez tú y yo platicamos y me llamó mucho la atención, me dejó muy consternada. Me platicaste sobre que Google tiene realmente como una especie de la conciencia humana en general. De hecho, me platicabas que no ha podido ser absoluta debido a que Rusia y China tienen su propio plan para Así es. tener esa conciencia. ¿Nos podrías platicar un poco sobre esto, por favor? Bueno, actualmente nosotros creemos que somos dueños de nuestros cerebros, pero particularmente cada día soy más convencido en esta teoría, que por lo menos puedo decir que es mi teoría, que no somos dueños de nuestro cerebro, ¿no? Porque la realidad es que hoy nuestro cerebro está compuesto de programaciones, como bien sabemos, que comienzan desde la cuna, con todo lo que lo dice Bruce Lipton, ¿no? Estos 7 años que habitualmente nosotros vemos que nos forman en base a la cultura, la religión, la familia, la nacionalidad, luego las experiencias, y después tenemos por un lado lo que viene a complementar esto, que tiene que ver con lo que yo considero como realidad y mis creencias, que están de alguna manera viciadas, ¿no? Porque no son realmente lo que son. El otro día, casualmente, hablaba con un periodista y le decía que nuestro cerebro actualmente está procesando
400.000 bits por segundo, pero solamente nosotros podemos ver realmente de esos 400.000 bits por segundo, podemos analizar 2.000 bits. Quiere decir que el cerebro ya tiene su realidad creada. Entonces, todo esto que nosotros supuestamente creemos como realidad es lo que estamos viendo a través de Google. Y lo que preocupa particularmente es que Google nos está mostrando lo que ellos quieren que nosotros veamos como realidad. Sin contar esto que podemos decir, ¿no? Que desde los primeros 7 años tenemos una formación, creencias, experiencias, limitaciones por esas experiencias y por esas creencias. Y luego cuando vemos que, por ejemplo, ponemos en Google inteligencia artificial, ¿cuáles son las primeras páginas que salen cuando nosotros ponemos inteligencia artificial? Para poner un ejemplo, ¿no es cierto? Nos sale SAS, Wikipedia y empresas que están ligadas o que tienen intereses económicos con Google. ¿Qué quiere decir? Que las páginas que nosotros podemos hoy buscar para considerar que somos personas que sabemos o que somos personas que conocemos de la realidad, aunque sabemos bien que la realidad está compuesta por 13 realidades y que nosotros vivimos en realidad en una tercera realidad, ¿sí? Y que nuestro cerebro es cuántico y que todo es cuántico, pero la realidad en sí, como la podríamos concebir, es la que la ve la mayoría, es esta que nosotros estamos viendo ahora. Todo lo que no percibimos a través de nuestros sentidos, supuestamente creemos que no existe, pero la realidad es que no lo percibimos, pero eso no significa que no exista. Y la cuestión es que, Oye, sí, esto que me estás diciendo de las 13 realidades me llama mucho la atención. ¿Cómo saben si no hay más realidades? es que hasta ahí, según lo que dice Michio Kaku, es que llegamos a conocer 13 realidades en virtud de todo el avance de la física cuántica, ¿no? O sea que en realidad calculo que sí, va a haber más realidades en virtud de que sigamos avanzando hasta el punto que podamos encontrar la posibilidad de que hay infinita cantidad de realidades o que no hay un número de realidades. Nosotros sabemos muy bien que hay 3 realidades porque sabemos que nuestro cerebro puede concebir, ¿no? Presente, pasado y futuro, y que todo lo que estamos viendo ahora existe porque creemos que existe porque lo estamos viendo. Pero la realidad es que hay una realidad que según los budistas o los hinduistas que estudian mucho el tema de las energías, del karma y todas estas cuestiones filosóficas espirituales, manifiestan de que la única realidad que nosotros deberíamos como seres humanos tener en cuenta, y más aún teniendo en cuenta que se viene un transhumanismo donde va a ser invasivo, ¿no? O sea, que si uno no es transhumanista va a tener que sí o sí ser metahumano, porque si no es de un lado o del otro, va a quedar como humano, y el humano no va a tener rol en esta sociedad, no va a tener ningún futuro, porque va a estar afuera del conocimiento o de la aplicabilidad que va a tener la tecnología en la vida diaria, y después no va a tener la capacidad humana que todos tenemos, que es ese potencial ilimitado del poder del corazón, del poder del cerebro humano, porque no lo trabajen. Entonces vamos a tener que sí o sí o adquirir la tecnología de forma invasiva para transformarnos en transhumanos, que de hecho ya todos los que usamos celulares ya podríamos decir que somos transhumanos, y aquella persona que puede hoy comunicarse telepáticamente, que puede geolocalizarse a través de la intuición, que puede manejarse sin dispositivos, podríamos decir que esa persona no es transhumana. Esa persona sigue siendo humana, pero ya metahumana, porque tiene poderes que son aumentados, que en realidad todos lo tenemos, pero que no los tenemos desarrollados. Porque fíjate una cosa, se sigue hablando de que utilizamos nada más el 10% del cerebro. En realidad, si usáramos realmente el 10% del cerebro, habría partes del cerebro que no tendrían funcionalidad. Y nosotros bien sabemos que por los estudios que se han hecho ya desde varias décadas atrás, cuando se le ponen electrodos al cerebro de una persona que se le tiene que hacer un estudio para mostrarle imágenes, y una vez que se van esas imágenes, se van a activar partes del cerebro porque están asociadas esas partes del cerebro a las imágenes que está viendo, e inclusive el cerebro se activa en una imagen que está tapada antes, o sea, milésimas de segundo antes de ver esa imagen. Eso implica que hay una realidad que el cerebro puede captar por arriba de lo que ven los ojos, que nosotros podríamos decir que a través de los ojos vemos esa realidad. Pero lo que dicen los hindúes o los budistas, en virtud de esto de la realidad en sí, hablan de la intuición como que es la verdadera realidad que nosotros como seres humanos tenemos que considerar. O sea que tenemos que empezar a ver el campo de la realidad a través de lo que percibe nuestro corazón, o sea, a través de la voz interior, porque en el corazón está la voz interior. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora, como nos quieren poner la idea de que hay que tener un chip para aumentar la inteligencia, que hay que poner un chip para borrar recuerdos o para agregar recuerdos,
o para tener la supermemoria, en realidad no lo necesitaríamos, según esta teoría de que tenemos nuestra voz interior que nos guía, que nos hace ver para qué lado tenemos que ir, que nos muestra la verdadera realidad. Oh, es muy, muy interesante todo esto. Y bueno, me dejas pensando que hay actualmente varios autores, escritores, o no sé cómo llamarlos, futurólogos como Yuval Noah Harari, Deepak Chopra, Greg Baden, Elon Musk, y como que sí, como lo mencionabas en la entrevista pasada, hay dos vertientes muy marcadas, Chris. ¿Hay alguna otra, bueno, que también, bueno, que tenga otra visión que sea muy importante tomar en cuenta? Porque estas dos, como que son dos bandos, los que creen en los poderes mentales y los que creen en los poderes de nuevos dispositivos insertados en nuestro organismo. En realidad no hay otra vertiente. Está muy definido esto, ¿no? O sea, pero sí como suelo decir siempre, la pandemia nos ha generado un nuevo concepto de ser humano que no tiene que ver por la tecnología o por cuestiones religiosas, que tiene que ver por una cuestión de el sentirse empoderado o dominado, o el actuar como empoderado o dominado ante la realidad del COVID, que nos obliga a estar en nuestras casas y que nos invita a reinventarnos, nos invita a la reflexión de qué queremos con nuestra vida, cuáles son nuestros valores, nuestros principios, porque todo lo que veíamos antes del COVID era que sí, las tecnologías estaban avanzando, teníamos la ley de Moore, que ya decimos que es una ley que tiene casi más de 40 años y es una ley que te muestra cómo la tecnología va evolucionando en virtud de la duplicidad de los transistores que van duplicándose digamos, en capacidad y que se va desmonetizando cada 2 años el valor de los transistores, generando así que, por ejemplo, si retrocedemos hace 50 años atrás y queremos ver cuánto valía una computadora, eran millones de dólares. ¿Y cuánto tamaño tenía que tener una computadora? Era todo el tamaño de este comedor, living comedor donde estoy ahora, que es enorme. Y hoy en día tenemos esto como el reemplazo de lo que fue el principio de la ley de Moore, ¿no? Y me estoy olvidando de la ley de procesos acelerados de Ray Kurzweil, ¿no? Que él habla de que la tecnología realmente es exponencial a comparación del pensamiento lineal del ser humano. Lo que pasa que nuestro pensamiento es lineal, y ahí, con todo el respeto que le tengo a Ray Kurzweil, que lo admiro muchísimo, es que nosotros somos lineales porque nos han obligado a ser lineales, porque desde que nacemos, que según muchas teorías, como por ejemplo yo lo he escuchado hablar al autor, por ejemplo, Goleman, ¿no? que habla de la inteligencia emocional, que nacemos todos genios, porque nacemos con una inteligencia única que nos hace ser genios en esa inteligencia, que no hay una inteligencia como se concibe en la actualidad en la educación, donde es esta cuestión mecánica de repetir información, porque se nos juzgaba en base a la mecanización, ¿no? De la memoria para decir si esa persona es inteligente o no. Y hoy sabemos que hay duplicidad de inteligencias, ¿sí? O sea, que podemos decir que hay 7 u 8, según los autores, ¿no? Inteligencias, que son las que nosotros tenemos que potenciar en virtud de primero conocer cuál es la inteligencia que a nosotros mejor nos viene y luego trabajar sobre esas cuestiones que son humanas, porque todo lo que sea de alguna forma reproducible, la inteligencia artificial tarde o temprano lo va a reproducir, nos va a imitar. Y sin contar esto de esta simbiosis humano-máquina y sin contar esta cuestión de que vemos como Elon Musk habla de que sí o sí vamos a tener que tener un chip en el cerebro porque la inteligencia artificial nos va a eliminar. Wow. Es algo impresionante todo esto que nos estás diciendo. Y bueno, me gustaría saber también, tú qué opinión tienes sobre no nada más el futuro que tenemos internamente como seres humanos, sino, bueno, últimamente hemos visto cambios, vemos los incendios que están sucediendo en Estados Unidos. ¿De qué manera nos está afectando todo esto o cómo crees que nos va a afectar en un futuro cercano? Todo lo que está pasando en el exterior, principalmente este año que nos ha dado tantas sorpresas. Creo que estamos llegando a una transformación del ser humano
como te decía, ¿no? Esta cuestión de ver que ya no hay esta cuestión de ricos y pobres, que estamos viendo este grupo de empoderados y de dominados, que este grupo justamente de empoderados le va a dar forma a ese nuevo mundo. Y le va a dar forma a ese nuevo mundo en base al conocimiento, porque el conocimiento se podría decir que ya no con esta cuestión de hablar de que hay que aprender y desaprender y que esa es la nueva inteligencia, ¿no? Que se solía decir en los 90 que en el siglo XXI íbamos a tener este desafío, ¿no? Para la educación y para el conocimiento per se, sino por la realidad que vemos de que hoy la libertad de tener acceso a las redes sociales, la libertad de poder comunicar, aunque podemos decir que hay mucho filtro, que se censura mucho en Internet, no hay forma de darle un control digamos, a la evolución de los empoderados. No hay una posibilidad de poder censurar a los empoderados gracias al conocimiento que estos mismos tengan. El tema es cuando se unan esos empoderados, ¿no? Que se van a unir porque la misma tecnología les va a permitir esa fusión de inteligencias que va a dar forma a la nueva globalización, que la nueva globalización no va a ser llevada a través de las materias primas o del comercio, sino va a ser llevada a través de la fusión de las inteligencias que van a mapear este nuevo mundo y que le van a dar forma a las nuevas ideologías, a los nuevos conceptos, inclusive a la nueva idea de este nuevo ser humano que ya no va a ser tan ser humano si estamos hablando de seres híbridos, que son seres que obviamente nacen por tres padres, porque están modificados genéticamente por el método CRISPR-Cas9, entonces son seres híbridos, tienen tres genes, ¿no? Del padre y madre, o de dos padres, o de una, perdón, de dos padres y una madre, o de dos madres y un padre. O sea, está modificado esa genética en ese bebé. O seres híbridos en el sentido de mezclar animales, ¿no? Chanchos y humanos, o monos y humanos, o sea, como que estamos viendo esa evolución ya no solamente llevada por el concepto de los seres sintéticos, que son seres que van a ser como nosotros, pero artificiales por tener un cerebro artificial, ¿sí? Y sin contar esto, ¿no? Que en definitiva vamos a esa evolución del ser humano, de este ser humano empoderado que le va a dar forma porque va a evolucionar tanto que le va a permitir llegar a las mentes que necesitan escuchar las determinadas palabras o determinadas cuestiones para evolucionar, porque a veces las personas están dormidas y necesitan de que alguien les dé ¿no? como un cachetazo para que despierten y vean realmente el mundo que se viene. Oye, y bueno, también me queda otra duda muy, muy importante. Ujú, Es cómo nos puede afectar o cómo nos está afectando por ejemplo, las ondas electromagnéticas. ujú, Yo siento que sí tienen alguna influencia, Cris, porque aunque no las veamos, están en todo momento cambiando y ujú, transformando energías. Yo siento que eso también nos afecta a los cuerpos físicos. ujú. ¿Me puedes platicar sobre tu opinión sobre eso, perdón? Bien, bueno, en cuestión de lo que es las frecuencias, o sea, estamos con muchas frecuencias por las antenas, bueno, desde ya por la telefonía 4G o lo que va a ser el 5G, pero es algo muy controvertido. Lo que te podría decir desde mi punto de vista, desde mi opinión, que no es tanto por el tema de si es, porque hay una forma de calificar a esta cuestión de estar con tanta radiación constante, ¿no? O sea, que son, digamos, energías no ionizantes, ¿no? Que no alteran, digamos, a la materia, o sea, al ser no ionizantes. Se podría decir que hay más radiación en un avión que por estar usando las antenas 4G en este momento. Y teniendo en cuenta aquellas personas que dicen que sí es ionizante y que nos va a generar cáncer y que nos va a matar y todo, bueno, yo les diría, vamos a tener un internet satelital con los más de 30.000 satélites que van a estar, digamos, en la atmósfera y que van a manejar un 5G y luego un 6G que van a estar en la atmósfera y que van a conectar a todo el globo terráqueo. O sea que realmente si el 4G o el 5G van a causar cáncer porque son digamos, energías ionizantes que pueden generar tumores o que pueden alterar estados de conciencia, lo que sea, que ahí sí es un tema que sí te quiero hacer hincapié y quiero tocar esa parte, pero digo, en virtud de si causa enfermedad o no primero, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que no, ¿sí? Que puede causar porque es una energía no ionizante.
Hay más radiación, por ejemplo, cuando uno se va a hacer una tomografía que por usted estar usando el celular. Obviamente, lo preferible es no usar el celular pegado digamos, en la cabeza, sino tener siempre los auriculares y no estar con esto pegado en la cabeza. Pero de todas maneras, eso es algo muy controvertido y que hay mucha gente que dice que sí, que esto causa cáncer y que vamos a la extinción del ser humano. Lo que yo creo, con todo este avance del 5G y el 6G, que no habla nadie todavía, pero que yo sí estoy estudiando en lo que va a ser el 6G, que es la vida virtual en persona, que va a ser 40 veces más en latencia, más rápida que el 5G, que es 400 veces más rápido que el parpadeo del ojo. El 6G le va a dar la forma a ya no hablar del Internet de las cosas, sino de la industria del Internet de las cosas. ¿Por qué tenemos al Internet de las cosas? Que son dispositivos creados para comunicarse entre sí con uno y que se comuniquen entre sí. Pero el 6G va a generar la industria del Internet de las cosas, que va a ser una industria propiamente dicha y que no va a estar en el planeta Tierra, que va a tener que ser llevado a la Luna, porque va a generar tanto consumo de energía eso, que va a generar más contaminación. Y ahí sí van a tener que llevar la industria pesada a la Luna, y ya lo están pensando en la NASA, por ejemplo, de tener una base desde el 2025 para justamente empezar a llevar a una industria que no va a estar manejada por los seres humanos, sino que va a estar manejada por la inteligencia artificial y por la robótica colaborativa. Pero, Sí. sí, Y sí. detrás de todo esto, Uh-huh. ¿quién está? ¿Quién es la persona que al final de cuentas va a tener el control sobre todas Las, las cosas? las corporaciones que cada vez están tomando más fuerza. Y en cuanto a esto que te decía de que si bien yo digo que no creo tanto en esto de que el 5G sea nocivo, o muchos vaticinan que el 5G va a generar más enfermedad, o que inclusive por las antenas se está generando el COVID. Yo lo que sí te puedo decir es que le digo a la gente siempre que tengo posibilidad de decirle que el 5G va a permitir que las corporaciones o que los gobiernos puedan leer nuestras frecuencias cerebrales. Eso sí es cierto, porque es una tecnología que usaba el nazismo, ¿sí? Todo el potencial que es el 5G. Es una tecnología que no es nueva. Toda persona que puede investigar se puede dar cuenta del poder que tiene el 5G. Y Cyrus Esparza, que es un norteamericano que habla del 5G y que habla de los riesgos que tiene el 5G para la vida diaria y sobre todo para la seguridad militar de los países que no estén trabajando con la inteligencia artificial, él mismo lo manifiesta. Él dice, se va a poder leer el pensamiento sin necesidad de estar poniendo en las redes sociales me gusta, no me gusta, o lo que yo opino. ¿Sí? O sea, porque nosotros sabemos muy bien que todas las comunicaciones hoy en día no son comunicaciones que llegan sin haber un intermediario en el medio. Por ejemplo, para tener esta comunicación hay una antena en Texas que cuando yo te mando este audio o este mensaje, antes de que te llegue a ti, llega la antena en Texas, te llega a ti, después tú me contestas, va a Texas y de Texas viene a mí. Entonces, sí o sí siempre hay digamos, una supercomputadora que está recolectando la información de absolutamente todo lo que se está registrando a través de Google en las redes sociales. Oye, Cris, y bueno, este punto es sumamente importante. Si alguna persona, digamos, hace un ascetismo virtual, ¿a qué me refiero? Que dicen que Buda, por ejemplo, se retiraba, Cristo se retiraba de la sociedad para no estar recibiendo toda esta suciedad o para purificarse. Uh-huh. ¿Crees que si las personas se retiran, por ejemplo, voluntariamente de la tecnología, van a aún así ser intervenidos sus cerebros por estas ondas 5G? O si la persona se retira de aparatos, ¿podría librarse de ser intervenido, de ser leído por las corporaciones? Bueno, en principio hay bastantes teorías, como por ejemplo esta de que están hablando ahora de que esta cuestión de tener los satélites de Starlink más los chips de Elon Musk, todas aquellas personas que tengan un chip en el cerebro a través de los satélites se las va a poder no solamente geolocalizar, que, a ver, esto ya es una geolocalización, ¿sí? A través de satélites se me puede geolocalizar que yo estoy en este momento, en este punto del planeta Tierra, hablando contigo y se me puede geolocalizar, pero no geolocalizar mi cerebro y ver lo que estoy pensando antes de pensarlo. Entonces, esta teoría que sí se está hablando, que es la que están hablando muchos científicos, tecnólogos, en cuanto a que con los que tengan el chip en el cerebro, más los satélites de Starlink, más lo de Neuralink,
van a controlarles el cerebro desde adentro y los van a manipular de alguna manera. O sea, pero todo lo que Elon Musk nos trata de mostrar nos dice, no, en realidad es para los paralíticos, para los que tienen mal de Parkinson o para aquellas personas que tienen algún problema cerebral, los vamos a ayudar. Como así también el chip se lo pueden sacar. No es que se ponen el chip y va a quedar indefinidamente en sus cerebros. La realidad es que la privacidad mental como la conocemos, si es que realmente vamos a tener más de 30.000 satélites en el 2030 de 5G y luego el 6G, y vamos a tener un Internet de las cosas que va a estar conectada las cosas entre sí, que van a leer no solamente digamos, nuestras vibraciones, sino también lo que estemos pensando, es algo inevitable. O sea, vamos hacia ese camino. Pero sí yo creo, y soy consciente en base a que he estado, perdón, que he estado mucho en la India, que estoy en contacto con esa cultura y que me han transmitido mucha sabiduría a personas de ese país, en decir que la esperanza del ser humano realmente está justamente en encontrarse a sí mismo, en meditar, en pensar, o sea, y en verdad tal vez se le pueda leer a aquella persona que vaya a pensar determinada cosa, pero mientras no tenga ningún dispositivo en su ropa, o un brazalete, o un chip, no le van a poder cambiar la funcionalidad de su cerebro. Tal vez lo van a guiar en base a lo que él mismo vaya diciendo en cuanto a lo que es el consumismo, porque sabemos de que la nueva economía que se viene es una economía basada en la conducta, ¿sí? O sea, que es en la conducta que van a dar la cantidad de datos. Hoy en día solamente se pueden mapear 5% de los trillones de datos diarios que tenemos en el mundo, ¿no? Es el 5%, pero con el 5G, y ni te cuento el 6G, va a permitir que se pueda saber absolutamente todo. Entonces vamos hacia la personalización del consumo, que eso va a implicar a ya no pensar tanto en la productividad, sino en la eficiencia, ¿sí? Y esa eficiencia va a ser llevada a través del conocimiento de los datos y a través de la robótica colaborativa que le va a dar forma a esa industria y a la inteligencia artificial que va a personalizar esa industria. Wow, Cris, mira, con toda esta información que estás platicándonos, creo que nos dejas a mí y a los que están viendo este video muy reflexivos sobre los pasos que hay que dar, sobre qué hay que informarnos y sobre también esa fuerza que hay que tener de voluntad, porque lo que te estoy diciendo que si podríamos librarnos de que nos lean la mente, también está basado en que nosotros mismos creo que no es tan fácil dejar un dispositivo, como bien lo decías en el otro video, somos muy dependientes. Sí. Y bueno, pues, Cris, yo puedo durar aquí mucho más tiempo platicando contigo, pero me gustaría reflexionar sobre todos estos tópicos que nos estás platicando y te quiero agradecer. ¿Hay alguna otra cosa que nos quieras comentar antes de finalizar con este video? Bien. No, que en definitiva, como te digo, vamos hacia a esta cuestión de la evolución del transhumanismo, que es inevitable pensar en una evolución del transhumanismo, pero lo que sí yo estoy viendo es que hay corrientes que están de alguna manera queriéndole dar freno al transhumanismo, pero que no dan una solución. O sea, a ver, yo no digo que el transhumanismo sea la salvación del ser humano, como Neil Bostrom o Elon Musk, o tampoco soy digamos, un extremista como lo era Stephen Hawking, ¿no? Que hablaba de que la inteligencia artificial nos iba a extinguir. O sea, yo soy más neutral y digo, si nos vamos a poner a defender una posición, que esa posición tenga lógica y que pueda estar basada en un criterio de que pueda permitir que usando ese criterio y usando esa lógica me permita evolucionar. Porque si yo, por ejemplo, digo, no, el transhumanismo es la marca del diablo, el transhumanismo es lo peor que hay, y me quedo como estoy ahora y no hago absolutamente nada, bueno, evidentemente me moriré con mi criterio y no haré nada, no generaré ningún cambio ni en mi familia, ni en mi sociedad, ni en el mundo, porque voy a estar encerrado con mis creencias. No voy a salir para nada. Lo único que voy a ser un hater de estar poniendo el transhumanismo es diabólico y todo eso, pero no voy a ganar nada. Y tampoco voy a ayudar a que la gente pueda evolucionar. Entonces yo digo, si se va a tomar una posición de querer realmente pensar que vamos a un transhumanismo humano, hagamos las cosas necesarias para que ese transhumanismo sea humano. Ahora, si vamos a un transhumanismo tecnológico, vayamos a un transhumanismo tecnológico que nos permita con la tecnología evolucionar, poniéndole un criterio, poniéndole una ética, que es lo que falta
a mi criterio es lo que yo considero que falta, porque es algo que yo no puedo entender que aquellas personas, por ejemplo, que dicen que esto es diabólico y todo, bueno, si llegara a ser diabólico, pongan una solución en cuanto a las personas que son paralíticas, pongan una cuestión para las personas que tienen mal de Parkinson, pongan una solución para aquellas personas que no se quieren morir, que no quieren envejecer. Es una decisión. O sea, hay que respetar lo que el otro piensa, ¿sí? Y evolucionar desde la teoría que a uno le haga bien. Porque yo creo que ni una ni la otra es lo que nos viene a salvar. Creo que está en uno decidir cuál es el mejor camino. Porque cuando lleguemos a la evolución que vamos a ver, cuando lleguemos a la singularidad tecnológica, que por qué es importante hablar de la singularidad tecnológica, porque la singularidad tecnológica va a ser cuando una inteligencia artificial tenga la capacidad de toda la inteligencia humana. Y según Elon Musk, habla del 2025, Ray Kurzweil 2035, otras personas 2045, pero lo que yo considero que cuando lleguemos a esa instancia y nos encontremos con un grupo de personas que dicen que el transhumanismo es diabólico y otro grupo que dice que el transhumanismo es lo máximo, no llegamos a ganar nada. Lo que llegamos a ganar como mundo es que ya tenemos la experiencia del capitalismo y el socialismo. No nos hemos puesto nunca de acuerdo de qué es bueno realmente. Para muchos se creen crean, perdón, con esta cuestión que yo siempre digo, ¿no? de la motivación, digamos, del razonamiento motivado. Esta cuestión del cerebro que se llama, ¿no? Razonamiento motivado, que es, según mi creencia, va a ser la verdad. Y por más inteligencia o conocimiento que yo tenga, voy a tener una respuesta sesgada porque está en función digamos, a mi conocimiento y a mi creencia, pero eso no significa que sea cierto. Entonces, Wow. lo que yo creo es que si vamos a querer evolucionar, que es inevitable la evolución del ser humano, quedarnos como se queda la mayoría, es ir a la extinción del ser humano. Pero después hay dos grupos que están trabajando, que son los metahumanos, que están muy metidos con lo espiritual, que ya están rechazando toda esta cuestión de los implantes, de la inteligencia artificial. Está bien. Y después los otros que sí o sí dicen, la solución es la fusión humano-máquina. Pero después tenemos en el medio los que dicen, a ver, no medito, no investigo sobre espiritualidad, ni el potencial del cerebro, ni del corazón, pero digo que los transhumanos son diabólicos y los metahumanos son gente rara. Entonces, ese, ese, grupo, ese grupo va a quedar como afuera totalmente del sistema. Entonces, la cuestión para no llegar a hablar en el 2030 o 2040 de este nuevo capitalismo y socialismo que va a ser el transhumanismo y los metahumanos, que se van a pelear y entre ellos van a ver, bueno, para no llegar a eso, lo mejor es que se encuentre una ética, que se encuentre una fusión lo más humana posible, porque tanto los transhumanos como los metahumanos son humanos, pero sus ideologías pueden hacer que lleguemos a una división de castas tecnológicas, de diferenciación biológica entre seres humanos, que no haya una regulación en cuanto a todo eso y que nos encontremos con un mundo que en el 2030, 2040 estemos hablando de los seres sintéticos, los transhumanos y los metahumanos. O sea, que ya no hablemos más de capitalismo y de socialismo, que tengamos a los nuevos sociólogos o capitalistas hablando de sus ideologías y que haya un grupo que cree y otro que no. No quiero ese mundo. Creo que nadie quiere ese mundo en medida que se reflexione sobre el futuro del mundo, porque si es inevitable, vamos a llegar a la poshumanidad y en la poshumanidad, según por ejemplo el proyecto que les invito a que todos investiguen, el proyecto Avatar 2045 de Rusia, donde se habla de que esa poshumanidad, que no va a ser dentro de 50 años, que vaticinan que va a ser en el 2045, que va a ser cuando no solamente seamos conciencia, porque ya no necesitemos del cuerpo y nuestras necesidades prácticamente en esto que estamos viendo sean prácticamente inocuas tenerlas, o sea, como que sean sin sentido. Cuando lleguemos a eso, vamos a hacer conciencias con avatares de esas conciencias. Y vamos a estar en mundos virtuales o explorando tal vez otras galaxias a través de esta cuestión de poder fusionar esa conciencia en un cuerpo no biológico que pueda ser consciente de esa conciencia en otro cuerpo a millones de kilómetros, tal vez en Alpha Centauri, ¿no? Que estamos hablando que está a miles de años del planeta Tierra. Entonces, Wow. todo eso, tal vez a nosotros hoy, como estamos, no le veamos tanta forma, pero yo que estoy
metiéndole cada día más conocimiento a esto, reflexionando más sobre esto, me estoy dando cuenta hacia dónde estamos yendo. Y estoy viendo que ya mucha gente está poniendo la agenda transhumanista, la marca de la bestia. O sea, yo digo, todo lo que genera esos videos es que la gente se confunda, que la gente le entre miedo, y en definitiva no hay que tener miedo, porque lo único que genera el miedo es paralizarse. Y ya lo sabemos con todo lo que nos está pasando, con lo que nos venden los medios de comunicación, que hace que digamos que las amígdalas cerebrales se ensanchen así, se bloquee la parte prefrontal por todo lo que eso implica, con mucho cortisol, ¿no? Y glucomato, que esta parte que tanto necesito para poder reflexionar y tener visión, no la pueda tener. Entonces no me sirve ver videos donde me hablen de la marca de la bestia, de que el chip y de todo esto, porque lo único que yo puedo ver es que eso confunde. La solución que podría decirte y podría decir a la gente que ve esto, que tenemos en nuestras manos, es la capacidad de reflexionar, es la capacidad de poder discernir realmente qué es bueno, qué es malo, desde el punto de vista, desde lo que yo crea que me hace bien. Eso creo que es la solución y el camino para llegar a esa poshumanidad que nos depara un mundo donde realmente nos podamos reír de las diferencias, nos podamos reír de que qué tontos que éramos al hablar de socialismo, capitalismo, cuando en el fondo lo importante era el ser, que eso es en definitiva lo que va a quedar después de todo esto. Sí, es verdad. Oye, muchísimas gracias, Chris, por todo tu tiempo. Me deja súper reflexiva. Creo que esta última parte me dejó pensando mucho. Y pues ya sabes, yo siempre quiero más entrevistas contigo porque me haces pensar bastante. Muchas gracias. Por favor, Liz, muchísimas gracias y un saludo a todos por México. Que tengas excelente fin de semana. Gracias. Bye. Bye. Gracias.